Bueno, el siguiente problema nos dice que cuando se conecta un divisor de corriente a una fuente de 4 amperios, la corriente se divide en 3 miliamperios mientras disipa 60 milivatios. Dice que encuentre R1 y R2. Entonces vamos a dibujar el divisor de voltaje con los datos que nos dan ahí. El divisor de voltaje es una fuente de corriente con dos resistencias en paralelo, de esta manera. Este es nuestro divisor de voltaje. Esta fuente que nos dice que es de 4 miliamperios. 4 miliamperios. Las resistencias que nos dicen que es R1 y R2. Y nos dice que por una se divide la corriente. O sea, viene aquí la corriente de 4 miliamperios. Aquí se divide. Entonces digamos que por R1 se baja la de 3 miliamperios. Vamos a poner acá 3 miliamperios. Si por aquí se va la de 3 miliamperios, por aquí sería una corriente de 1 miliamperio, porque la corriente de 4 miliamperios se divide por ley de corrientes de Kirchhoff. Las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. 3 más 1, 4, que es esta de aquí que entra. 4 miliamperios. Entonces dice que encuentra R1 y R2 sabiendo que se disipan 60 milivatios. Esa potencia disipada es la potencia que disipan las resistencias. Es decir, que tenemos una ecuación para eso, que nos dice que la potencia disipada total, la potencia total que se disipa por las resistencias es igual a la potencia disipada por la resistencia 1, pues más la potencia disipada por la resistencia 2. Nosotros sabemos que la potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia, o también es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Entonces lo podemos escribir en esos términos. Entonces la potencia total que nos dicen ahí que es de 60 milivatios, entonces reemplacemos, es igual a la potencia en R1. Dijimos que íbamos a usar esta fórmula. P es igual a I cuadrado por R. Entonces tenemos que la potencia R1 sería a 3 miliamperios al cuadrado por R1 más 1 miliamperio al cuadrado por R2. Es la corriente que circula por ahí. Vemos aquí que tenemos una ecuación con dos incógnitas. Entonces podemos hacer un divisor de corriente con cualquiera de las dos resistencias. Entonces, por ejemplo, hacemos el divisor de corriente acá. O sea, ponemos la fórmula del divisor de corriente. Que la fórmula del divisor de corriente nos dice que la corriente que pasa por la resistencia 1 es igual a la corriente de la fuente, que es 4 miliamperios, por la resistencia en la cual no se está encontrando la corriente, es decir, R2 sobre R1 más R2. Más R2, así es. Entonces, bueno, aquí en fórmula lo estamos poniendo. Sería la corriente principal, vamos a llamarla IP. Entonces ahora reemplacemos. La corriente en la resistencia 1 es igual a 3 miliamperios. Entonces 3 es igual a 4, que es la corriente de la fuente, por R2 sobre R1 más R2. Fíjense que aquí tenemos una ecuación también con dos incógnitas. Entonces podemos de aquí despejar alguna. Entonces, por ejemplo, pasemos a multiplicar este al otro lado. Entonces nos queda 3R1 más 3R2 , 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 3R1 más 3R2
igual a 4R2. Entonces si pasamos este a restar, nos queda que R2 es igual a 3R1. Y ya podemos reemplazar en esta fórmula. Entonces, por ejemplo, reemplacemos a R2. Entonces aquí nos damos cuenta que 1 al cuadrado es mismo que 1. Entonces queda más R2. Entonces, por ejemplo, reemplacemos ese R2 por 3R1. Entonces nos queda que 60 milivatios, 60 milivatios es igual a 9R1 más 3R1, porque estamos reemplazando R2, este R2 por este que encontramos acá. Y nos queda que R1 es igual a 60 sobre 12. Fíjense que las unidades nos quedaron, ambas eran miliamperios y milivatios. Entonces, como estamos trabajando en miliamperios y milivatios, esto nos va a dar en ohmios. Entonces 60 dividido 12, 5. Esa resistencia 1 debe ser igual a 5 ohmios. ¿Y cuánto debe ser la resistencia 2? Pues es multiplicar la 1 por 3. Entonces 5 por 3, que es 15 ohmios. Y ese sería el resultado del ejercicio. Encontramos R1 y R2.